término más importante o el pasaje más importante de la Sagrada Escritura para que una persona sea santa, haber cumplido las bienaventuranzas, tanto en el capítulo 5 de Mateo como en el capítulo 6 de Lucas, y vivir sobre todo acorde a lo que Dios nos envía, a cumplir sus mandamientos. Entonces, hay un grupo de personas, empezando desde la misma época de Jesucristo, todavía más nos podemos situar en el Antiguo Testamento, donde Dios ha llamado a personas concretas y han vivido la santidad perfectamente, pues también en el Nuevo Testamento Jesucristo llamó a personas concretas. Y estos fueron, por ejemplo, los 12 apóstoles a quien Jesucristo llamó. Y a uno de ellos le dio el poder de atar y desatar. ¿Qué significa? Que este podía, lo que hacía en la tierra, quedaba en el cielo. Y lo que desataba en la tierra, también igual en el cielo. Entonces le ha dado el poder a la iglesia, en Pedro principalmente, para que declare las virtudes de este tipo de personas. Estas personas que han vivido y que han muerto sobre todo en olor de santidad. ¿Y cómo lo hace la iglesia? Haciendo una investigación exhaustiva de la vida de estas personas, de sus obras, de sus hechos, de todo lo que han hecho en este mundo. Sobre todo pues en base a la caridad, en base al amor, en el seguimiento de Jesucristo. Al principio eran los mártires, principalmente los mártires quienes se canonizaban, incluso automáticamente. ¿Por qué? Porque estos morían defendiendo el nombre santo de Jesucristo, morían defendiendo su fe. Entonces la iglesia, pues después, a la medida que se fue de alguna manera pues adaptando, redactando normas, ha declarado algunas normas para ser santo. Para ser santo lo primero es, como decía, haber vivido, haber muerto en olor de santidad, haciendo la obra de Dios. Entonces esta persona se toma, se investiga en los tribunales de la iglesia exhaustivamente su vida y acorde cómo vivió y si realmente esta era su fe, porque muy bien, yo puedo decir una cosa y vivir otra. Entonces ya una vez se ha hecho la investigación, entonces esta persona se declara siervo de Dios. Una vez ya es declarado siervo de Dios porque se ven sus virtudes. Entonces se pasa a un segundo proceso. El segundo proceso es declararlo beato. Declarado beato es con la anuencia del Santo Padre. O sea, lo que Pedro ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Entonces una vez ya se ha hecho este proceso, lo puede hacer incluso un cardenal, no tiene que ser necesariamente el Santo Padre. Juan Pablo II, pues sí, tomó de alguna manera pues él hacerlo personal. Incluso puede delegar en otro, en un cardenal o en algún país. Por ejemplo, ahí hace un poco tiempo declararon a 3 beatas españolas y no fue necesariamente el Santo Padre. Y ya entonces para llegar a beato se necesita un milagro. ¿Por qué? Porque los santos son personas que interceden por nosotros también delante de Dios. Recordemos que la iglesia es la misma aquí en el cielo en el cielo y en la tierra. O sea, no hay división, no hay diferencia. La iglesia del cielo, donde están los bienaventurados, contemplando el rostro de Dios, y nosotros que todavía estamos en camino hacia la santidad, sobre todo, porque Dios es santo. Entonces una vez se declara el primer milagro, se declara beato, y ya entonces empieza el proceso para la canonización, cuando se inscribe propiamente en los cánones. En la iglesia hay un libro que se llama Martirologio Romano, que es donde están toda la vida de los santos de todos los tiempos. Entonces este nombre se inscribe aquí. Y se permite entonces, una vez ya beato, la veneración pública. ¿Qué significa la veneración pública? Se le da latría a los santos, porque solamente a Dios se le venera, a Dios se adora. Entonces, esto se pide que esta persona que vivió en la tierra haciendo la voluntad de Dios y por tanto está contemplando el rostro de Dios, pues intercede también por nosotros y puede interceder por nosotros ante Dios Padre, puede interceder ante Jesucristo por nosotros. Esto es entonces lo que la iglesia llama la santidad. ¿Por qué en algunas iglesias no se declara santo? Porque simple y sencillamente pues Dios le ha dado el poder a la Santa Madre Iglesia en el poder de Pedro. Y Pedro está ahí. Pedro es la cabeza visible de nuestra iglesia, la cabeza visible de la santidad en nuestra iglesia de alguna manera. Pues entonces por eso. Es el caso, por ejemplo, del Padre Pío. Padre Pío fue un hombre que vivió en Italia y fue haciendo el bien. Construyó hospitales, por ejemplo, en la labor social. Era un confesor innato que usted venía donde él y ya él sabía de alguna manera, tenía el don de conocer sus pecados, cosa que Dios le concede. O como decían al principio del programa, que Dios le concedió la bilocación. ¿Qué significa esto? Estar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces el Padre Pío es un ejemplo vivo. Muchas personas que todavía viven hoy, pues lo conocieron su obra.
¿Y por qué entonces nosotros somos santos? Porque Dios es santo, tan sencillo como eso. Y estamos todos llamados a ser santos. No importa lo que hagamos hecho, sino lo importante es lo que Dios tiene para con nosotros. Dios es santo, nosotros también estamos llamados a la santidad.